¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Pues saludamos una vez más a los que están conectados en este momento por Facebook, a los que nos van a ver más adelante también un saludo muy especial. Y hemos estado hablando en estos domingos acerca de qué? De paternidad, ¿cierto? Y hay una palabra que está muy ligada a la paternidad y es herencia. Diga herencia. ¿Cuántos quieren una herencia? ¿Cuántos quieren una herencia? No sé si a ustedes les ha llegado un correo electrónico diciendo de una persona por allá del otro lado del charco, diciendo que están las últimas y que quiere darle la herencia que él tiene a usted. ¿A cuántos les ha llegado ese correo electrónico? Por ahí hay onda, es un virus obviamente, ¿no? No es algo real, sino obviamente es algo, pues, una manera de tumbar a las personas y eso. Y yo estuve leyendo un poco acerca de esas herencias, pues ahorita, no sé, se me hace como que antes era algo que se daba mucho, sobre todo cuando nuestros bisabuelos, bueno, todos los antepasados tenían tierras por allá, fincas, cosas así. No sé si en su familia sucedió así, que tenían un gran terreno y entonces que lo heredó, bueno, y diferentes situaciones alrededor de eso. Entonces yo estuve como leyendo o investigando acerca de como historias así de herencias, así como un poco locas. Y me encontré con estas 5, voy a hacer un top 5 de esas historias. Ponle cuidado a esta. Dice, hermanos sin techo heredan más de 6.000 millones de una abuela desconocida. Sol y Gesa eran dos hermanos sin techo que vivían en una cueva cerca. Estos se dedicaban a buscar en la basura para subsistir. Estos hermanos, que desconocían a su madre y a su abuela, se encontraron que a la muerte de su abuela eran millonarios. ¿Qué tal lo que les sucedió a ellos? Tremendo, ¿cierto? Otra. Josh, un adolescente que solo había visto a su abuelo un par de veces, se convirtió en el heredero absoluto de su abuelo. El abuelo, que no tenía buena relación con la hija, sí adoraba a su nieto, al cual decidió dejar en herencia una isla de 80 hectáreas con un tesoro de joyas en ella. ¿Qué tal esa herencia? Tremenda, ¿no? ¿Cuántos quieren una herencia así? Por allá en las Maldivas o algo así. Mire, ponle con esta otra. Charles, un abogado canadiense y del mundo de negocios, era un hombre de reconocido nombre. En el momento de la muerte de Charles no tenía ningún pariente cercano, por lo que el texto de su última voluntad estaba lleno de peticiones insólitas. Charles decidió donar parte del dinero en efectivo a la mujer que hubiera tenido más hijos durante los 10 años después de su muerte. Este periodo terminó con 4 mujeres victoriosas que tuvieron 9 hijos cada una. Estas se repartieron el dinero y cada una recibió $750,000. ¿Qué tal esa otra historia? Tremendo, ¿no? Aquí las mujeres se apuntarían a ganarse esa herencia si pasara acá. ¿Cuántas dicen amén? Sí. Ok. Ya, me quedan 2 historias. Carlota era una condesa alemana que residía en una ciudad de Alemania. La mujer, que tenía devoción por su mascota, decidió dejar toda su herencia de $80 millones a su perro Hunter. Tremendo, ese perro es más rico que todos los que estamos aquí. De hecho, no sé si han visto una historia de la reina Isabel, de que le dejó a sus perros yo no sé cuánto mensual para que la manutención y mejor dicho, para que vivieran como reyes, los 2 perritos de ella. Ok, y esta última historia. Sorprendentemente, Henry acumulaba un patrimonio de 200,000 libras esterlinas, sin que sus hijos fueran conscientes de ello.
Cuando Henry murió, le dejó su fortuna a sus 2 hijos, pero con una condición, que ninguno se dejara crecer el bigote nunca. Cosas extrañas que la gente pone en sus testamentos. ¿Usted qué va a colocar en su testamento? Ahí leí varias ideas para que usted vaya anotando para el testamento. Así que cuando hablamos de paternidad, hablamos también de una herencia. Y Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cuál es esa herencia que Dios nos dejó, de qué somos herederos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Mire que en estos versículos hay 3 momentos importantes que vive una persona o en la que se encuentra una persona. El primero de ellos es esclavitud. Allí dice: no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Pero el segundo estado es: sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, aquí ya vamos en 2 cosas diferentes. Primero, un esclavo, luego la adopción, pero no solamente se queda en la adopción, sino que luego allí dice que al ser adoptado ahora tú eres heredero. Son 3 momentos, 3 aspectos diferentes. Y yo quiero que hoy pensemos un poco acerca de nuestra posición. Nosotros hemos estado hablando aquí, hemos estado diciendo que somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Bueno, pero muchas veces, siendo hijos de Dios, nos quedamos con la mentalidad de esclavos y nos quedamos viviendo, pensando y viviendo como esclavos, siendo herederos totalmente por su gracia. ¿Qué es una herencia? Me puse a investigar. Bueno, vamos a mirar qué es una herencia. Dice: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona. Mire que cuando yo pensaba en herencia, yo solo pensaba como en posesiones. Pero mire que la herencia tiene otros aspectos también adicionales. Por ejemplo, acá dice conjunto de bienes, derechos, pero también de obligaciones que se heredan de una persona. Rasgos morales, científicos, ideológicos, que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. No sé si usted ha escuchado la típica frase de la mamá que le dice al hijo igualito a su papá. Lo que usted está haciendo, uy, pero pintadito, así. En esos días yo estaba acostado junto a Evan y los dos hicimos como que, creo que Mai prendió la luz y los dos hicimos como la misma cara con Evan. Entonces Mai se puso a reír porque dijo, uy, no, o sea, hicieron la misma cara igualitos los dos. Todo eso hace parte de la herencia. No solo hablando de cosas materiales, sino también de características, de formas. Es más, uno hereda de los padres hasta, digamos como, no sé si se puede decir de esa manera, pero como ademanes, o sea, o maneras de uno expresarse. De hecho, hubo una historia en un programa que se llamaba Séptimo Día, de 2 gemelos que los intercambiaron en el hospital cuando nacieron, y vivieron vidas totalmente diferentes, y ya eran re grandes cuando se dieron cuenta de eso,
y ellos se dieron cuenta de que se reían de la misma manera, de que tenían, digamos, como similitud en la manera como se expresaban y todo esto, viviendo en familias totalmente diferentes. ¿Por qué? Eso hacía parte de ¿qué? De esa herencia que ellos habían recibido. Este tipo de herencia se transmite mediante el material genético y que supone que el descendiente tendrá caracteres de los padres. Si vemos aquí detrás en esta imagen, ¿qué es lo que se ve aquí? Si usted ve un dulce, necesita hacer dieta. Si usted ve un bombón ahí, eso es un ADN, digamos, ¿cierto? ¿Cierto? Que habla de esa genética, de esa herencia que recibimos. Así que nosotros hemos recibido esa herencia de nuestro Padre, y si nosotros tenemos herencia de nuestro Padre, quiere decir que nosotros nos parecemos a Él. Quiere decir que en nosotros hay cosas que provienen de Él y que somos como Él. Algo que me parece muy importante es que la herencia es algo que uno recibe sin haber hecho nada, ¿cierto? Porque digamos cuando una persona hereda de su abuelita, de su tía, digamos una propiedad, ¿qué hizo esa persona para heredar esa propiedad? ¿Cuánto esfuerzo realizó? ¿Cuántos días trabajó? Nada, ¿cierto? Simplemente sin haber hecho nada recibió esa herencia, y eso fue lo mismo que nos sucedió a nosotros. Pero nosotros podemos ser, o definitivamente nosotros tenemos una herencia, hay una herencia a nuestro nombre, pero nosotros podemos hacer como Esaú, que menospreció esa herencia. Nosotros podemos ser como Esaú, que decidió dejar a un lado esa herencia que tenía su padre para él, ¿cierto? De hecho, la parábola del hijo pródigo, cuando yo pensaba en la parábola del hijo pródigo, yo pensaba en alguien que no conocía a Dios, que estaba lejos de Dios, pero de hecho esa parábola tiene que ver con alguien que ha estado en la casa de Dios, que sabe que es hijo, pero que decidió tomar esa herencia y derrocharla, ¿cierto? Menospreció esa herencia. O sea, tremendo esta historia como nos muestra que puede ser la realidad de muchos hijos de Dios, que teniendo una herencia tan grande, por sus decisiones la dejan a un lado, no la aprecian o no caminan sobre esa herencia. Así que creo que esta herencia de la que nos habla aquí Pablo en Romanos y en Gálatas tiene dos momentos importantes. El primero, o dos tiempos. El primero de ellos es que esta herencia se manifiesta plenamente en la eternidad. O sea, solo hasta como estamos cantando ahorita, cuando lo veamos cara a cara, cuando nos encontremos con Él, vamos a poder disfrutar plenamente de esa herencia que hemos recibido de Él. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, la vida con Dios es una vida donde constantemente deberíamos estar a la expectativa de lo que Él quiere hacer y de lo que Él está haciendo y de lo que Él ha hecho. Pero cuando yo leía esto, cuando decía, ahora que vivimos con gran expectación, yo decía, uy no, pero a mí en muchos días en las mañanas esa gran expectación no está por ningún lado. No sé si les pasa a ustedes también. Se levantan y como que no hay gran expectación, sino como que uno no tiene como motivos para levantarse de la cama, para hacer todo lo que uno tiene que hacer durante el día. Pero mire que Dios nos está diciendo que la vida que nosotros deberíamos vivir es una vida con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio.
una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no se puede cambiar ni deteriorarse. Normalmente uno escucha de muchas noticias de pleitos que suceden cuando sale una herencia, ¿cierto? Familias se dividen, hermanos se pelean entre sí, aparecen hijos de todo lado cuando hay una herencia, ¿cierto? Pero mire que esta herencia dice que no se puede cambiar, no se puede deteriorar por nada. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos la vean. Entonces mire que estamos hablando y nos estamos preguntando hoy, estamos diciendo, bueno, Dios es mi Padre. Y si Dios es mi Padre, ¿cuál es la herencia que Dios me va a dar? ¿O cuál es la herencia que Dios me da? Entonces la primera cosa que abarca esa herencia de Dios, porque esa herencia tiene muchos factores, o podemos hablar de muchas cosas alrededor de esa herencia. Lo primero es su salvación. Esa es la herencia más grande que podemos recibir de Dios, de que Él nos sacó de ese estado de esclavitud del cual hablaba al inicio, ¿cierto? ¿Se recuerdan esos tres tiempos? Esclavitud, adopción y herederos, ¿cierto? Él nos sacó de ese estado de esclavitud y nos salvó. ¿Nos salvó de qué? Usted puede allí ya pensar, ¿Dios de qué lo ha salvado a usted? Obviamente aquí habla directamente de la muerte, de una vida de condenación, ¿cierto? Y nos habla de la vida eterna. Pero, ¿de qué Dios nos ha salvado adicional a esta, obviamente tan grande regalo, tan grande don que es la vida eterna con Él? Pero adicional a esto, Dios nos ha salvado de muchas cosas. Acá podríamos decir muchas razones de las cuales Dios nos ha salvado, y cosas que tal vez nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de que Él nos ha salvado. Él nos ha salvado tal vez de muchas enfermedades, nos ha salvado de decisiones equivocadas, nos ha salvado de vivir una vida sin sentido. Muchos de aquí podemos decir, Dios ha salvado mi matrimonio, Dios ha salvado mi vida, Dios me ha dado una razón, Dios me ha sacado de la esclavitud. Muchas personas de los que estamos en este lugar, antes vivíamos en esclavitud a muchas cosas, esclavitud, adicciones, en el área emocional, en el área sexual, y Dios nos sacó de esa esclavitud y nos dio su salvación. ¿Qué tal ese primer regalo que tiene que ver con esa herencia? Tremendo, ¿cierto? ¿Cierto, iglesia? No, aquí. Pero mire que Dios es tan bonito que esa herencia que Él nos da no solo es para cuando ya no estemos en este lugar, sino que esa herencia que Él nos da es para que la podamos disfrutar aquí y ahora en este momento. Entonces yo les estaba diciendo que esa herencia tiene dos momentos o dos tiempos. Uno, cuando estemos en la eternidad y entonces nos demos cuenta y entendamos ese gran valor que es esa vida de salvación que Él nos dio, esa vida eterna con Él. Pero el segundo momento de esa herencia es el que podemos disfrutar aquí en este lugar y ahora. Es como esa historia que les estaba contando de los chicos que eran recicladores y ellos se la pasaban reciclando y no sabían que tenían una herencia. Imagínense, y ellos seguían ahí siendo súper ricos. Entonces, ¿cuál es la herencia que podemos disfrutar aquí, en este momento? Te voy a hablar de dos cosas, muy sencillas pero poderosas. La primera son las promesas de Dios. Gálatas 3:9 dice que así que todos los que ponen su fe en Cristo participan en la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. O sea, ¿qué está diciendo este versículo? Está diciendo que si nosotros creemos en Jesús, si le hemos recibido a Él, entonces automáticamente nosotros
participamos y recibimos la misma bendición que recibió Abraham. ¿Quiere saber cuál fue la bendición que recibió Abraham y que usted tiene hoy en este momento que yo tengo? Dice en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, esta palabra es muy importante porque tú eres bendecido y yo soy bendecido por Dios. Esa es la herencia que Él nos dio. Simplemente somos bendecidos por Él. Hay personas que andan buscando esas bendiciones en muchos lugares, de muchas maneras. Hay personas que quieren que un profeta, que alguien los llame y les diga: oh, tú eres bendecido y yo te voy a dar y yo voy a hacer y yo no sé qué. O hay personas que piensan que con Dios la cosa funciona como un trueque. Yo entonces le voy a pactar esto para que Dios me bendiga y me dé esto. Pero mira lo que dice la palabra acá: tú ya eres bendecido. No tienes que hacer nada para ganarte la bendición de Dios, porque Él ya te bendijo. Nada podemos hacer para ganarnos esa bendición. Imagínense que la tuviéramos que ganar o comprar. No podríamos, no nos alcanzaría la vida. Pero ya somos bendecidos. Ahora, vamos a hacer una pregunta honesta. Y es, bueno, o sea, si Dios me dijo que me va a bendecir y que no solamente me va a bendecir, sino que voy a ser de bendición, entonces, ¿por qué vivo lo que estoy viviendo en mi vida en muchas áreas? Porque si Dios ya me dijo que yo era bendecido, vivo en escasez. Porque si Dios me dijo que que iba a estar conmigo y que me iba a bendecir en todo, entonces ¿por qué suceden esas cosas en mi vida? ¿Saben por qué? Porque nosotros decidimos vivir en esclavitud en esas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hablando del área económica, si Dios ya nos dijo, o sea, realmente el propósito de Dios es que cada uno de nosotros vivamos una vida abundante. Ese es el propósito de Dios, real. Pero nosotros hemos decidido vivir en esclavitud en esa área de nuestra vida. ¿Cómo decidimos o cuándo decidimos vivir en esclavitud en esa área de nuestra vida? Cuando no administramos bien lo que Dios nos da, cuando tomamos decisiones equivocadas en esa área, en el área económica, cuando no somos generosos como Él nos ha mandado a hacerlo. Ahí entonces no estamos disfrutando de esa herencia, sino que estamos viviendo como esclavos. Y aceptémoslo, en muchas temporadas de nuestra vida no nos sentimos como herederos, sino como esclavos, ¿o no? Hablando sinceramente. Si revisamos diferentes aspectos de nuestra vida, sentimos que no vivimos como esos herederos, hijos de Dios, sino como esclavos. Pero esa promesa ya está sobre ti. Mira, a veces la gente dice: no, tengo que pedirle 20 señales para saber si eso o no. Pero Dios ya te dijo que Él te va a bendecir. A donde quiera que tú vayas, la decisión que tú tomes, Él te va a bendecir. O sea, tú no tienes que: Señor, pero por favor que baje Moisés y me confirmes si yo tengo que hacer esto. Ya Dios te dijo que tú eres bendecido y que Él te va a bendecir a donde tú quieras que vayas, las decisiones que tomes, lo que tú emprendas. Si tú estás pegado de Dios, si tú estás viviendo como un hijo de Dios, Él te va a bendecir. Ya, no hay nada más. Y hoy yo quiero recordar algunas de esas promesas que Él nos ha dado como herencia. Dice, solo lo voy a leer los versículos porque son varios, no se preocupen por buscarlos porque los dejo así, todos locos. Dice, escúchenlo muy bien, Juan 10:10, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora quiero preguntar, ¿tenemos una vida plena y abundante? Dice, otra promesa que Él nos ha dado, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que usted no puede
seguir pensando como un esclavo diciendo, no, pero es que, ay, yo no puedo con esto, este pecado me domina, eso me gobierna. No, porque Él dice, nos ha dado esta promesa que si nos acercamos a Él y confesamos nuestro pecado, Él nos va a perdonar y nos da una nueva vida, nacemos de nuevo en Él. Otra promesa, Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿De qué? ¿Otra vez de qué? De todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él es nuestro proveedor. Mire, ahorita que ha salido, yo casi no veo noticias, pero por ahí vi en TikTok un pedacito que el presidente decía, no, vamos a entrar en una recesión ahorita en el otro año, bueno, o sea, panorama gris, mejor dicho. Pero ¿sabe qué? En medio de cualquier circunstancia difícil, Él es nuestro proveedor. Las noticias pueden decir cualquier cosa, pero les aseguro que nuestra provisión no depende de lo que diga un gobierno, una persona, el Banco de la República, sino nuestra provisión depende de Dios. Y podemos ver a través de toda la historia de Israel cómo Dios se mostró ante ellos como su proveedor. Él es el que te provee a ti, Él es el que te va a abrir las puertas, Él es el que te va a hacer vivir en abundancia aún cuando hay tiempos difíciles. Eso sucedía con Israel. Recuerden la historia de José. Todo el mundo en ese momento hubo hambre en la tierra, dice la historia. Hambre por todo lado. O sea, peor que en la pandemia, todos en la casa, no había que hacer, no había trabajo, los echaron, no había nada. Pero Dios fue fiel con su pueblo. Y Dios es así con nosotros. Yo sé que es difícil, Cuando yo lo escuchaba al presidente, uno como que decía como que, uy, o sea, la cosa se va a poner como dura. Hablando sinceramente, uno no puede decir como que, ay, no somos tan espirituales que, no, arracatacata, no, todo nos va a ir bien, no. Uno como que comienza a pensar y a dudar como que, Dios mío, y entonces el otro año, si este año estuvo medio, entonces el otro año, ¿qué va a pasar? Pero créame que Dios nos va a proveer. Dios nos va a dar las ideas, Él no nos va a dejar ahí solos, abandonados. Él nos va a proveer, de alguna manera lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Cuántos están cansados? Yo necesito ir ahorita a dormir a la casa. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque mañana es festivo? Pero dice, ¿qué tal esa promesa que Dios nos da? Es parte de esa herencia que estamos hablando. Si tú estás cansado de lo que estás viviendo, cansado de las malas noticias, cansado de lo que está sucediendo a tu alrededor, si tú estás agobiado por todo esto, ven a mí porque yo te haré descansar. Creo que es una promesa que necesitamos vivir todos los días. Ir a Él y descansar constantemente. Mire esta otra. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo nunca les pasará nada malo. No dice así la promesa. Dice, en este mundo ustedes afrontarán cosas difíciles, aflicciones, pero anímese, que yo he vencido al mundo. Temporadas, todo lo malo que nos puede suceder a nosotros no proviene de Dios. Nunca una enfermedad puede provenir de Dios, nunca una escasez puede provenir de Dios. De hecho, muchas de estas cosas, y la mayoría, y casi que la mayoría de los casos, es resultado del hombre, de nuestras decisiones, ¿cierto? Pero también es real que vamos a pasar por caminos difíciles, vamos a pasar por momentos difíciles. Pero en medio de esos momentos difíciles, Dios está con nosotros, ¿sí? En estos días, Evan estuvo un poco enfermo y aunque es algo, digámoslo, entre comillas, insignificante, tuvimos que ponerle oxígeno y cuando yo entré y lo vi así con oxígeno, me dio tristeza. Y yo dije como que, ¿por qué? Le pregunté a Dios, así, ¿por qué? Porque si ese chino es todo juicioso y no ha hecho nada malo. No nos deja dormir eso, pero pues... Pero
lo que Dios nos dice que vamos a pasar por momentos difíciles en la vida, que vamos a pasar por circunstancias que no vamos a entender de pronto, que nos vamos a hacer esa pregunta, ¿por qué? Pero Dios nos dice que en medio de todas esas situaciones Él está con nosotros, que Él nos da esa paz para poder superar esas situaciones, esa confianza para creerle más a Él que a todo lo que podamos ver. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren, necesitamos que esa paz de Dios cuide nuestro corazón y nuestros pensamientos. Porque ¿cómo sabemos que la paz de Dios no está cuidando nuestro corazón y nuestros pensamientos? Cuando empezamos a preocuparnos, ¿cierto? Y esto, y a pensar en esto, y si sucede esto, y tal cosa, y ansiedad, y nos acostamos y no podemos dormir. ¿A cuánto le sucede eso? Comienzan a pensar en las cosas y de pronto no pueden dormir, o usted se está bañando. A mí me pasa que yo en la ducha es como mi momento donde trato de solucionar el mundo. Entonces a veces una ducha se puede convertir ahí en una hora yo pensando en todas las soluciones, en lo que tengo que hacer, en todas las cosas. Bueno, usted sabe si en esta semana ha tenido ansiedad, en este tiempo hay ansiedad, pues mire la promesa que Dios le está dando a usted y a mí hoy. Mire esta promesa, aquí van dos promesas súper importantes. Dice Isaías 9, 6, 7, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mire, una de las promesas más grandes de esta herencia que estamos hablando hoy es Jesús. Y es una promesa que ya se hizo realidad. Mire esta otra promesa, Juan 14, 16 dice, y yo, hablando Jesús, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador o otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Quién estará con ustedes cuándo? ¿En algunos momentos, en algunos días, cuando el sol brilla nomás? No, para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿Quién necesita guía aquí en esta mañana? Todos necesitamos de esa guía. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce. Mire estas dos cosas importantes. No lo busca, ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. O sea, está hablando del día de Pentecostés, o sea que ya está en nosotros, ¿cierto? Entonces, las promesas de Dios es esa herencia que Él nos ha dado para vivir en este momento. Esas promesas son para este tiempo, porque cuando estemos en el cielo, ¿ustedes creen que vamos a pensar, ay, y ahora cómo va a pagar el recibo de la luz, que no sé qué? Aquí la luz es súper cara. ¿No, cierto? O sea, esas promesas son para este tiempo y para este momento. Y, o sea, podría gastarme todo el día leyendo todas las promesas que Dios ha dado en su palabra para nosotros, pero lo invito a que la lea y a que las pueda conocer y pueda caminar en esas promesas. ¿Listo? Ahora, son dos cositas, les dije que iba a hablar de la herencia en la tierra en ese momento. Es uno, sus promesas, y para finalizar, su presencia. Esa es otra parte de su herencia en este momento, su presencia. Mire, no hay mejor herencia que nosotros podamos tener que la presencia de Dios en nuestra vida. De hecho, me gusta mucho como lo dice David en el Salmo 16, ahí he tomado algunas frases de ese Salmo, y dice David, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Mi futuro está en tus manos.
mire, toca mandarle este versículo a los gobernantes y al Banco de la República. Mi futuro está en tus manos. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido. Tremendo esto, no seré sacudido. A veces hay circunstancias que vienen ahí tan fuertes que sentimos que no quedan, ¿cierto? Que se vienen así, de un momento a otro todo está bien, pero llega ese momento difícil, esa mala noticia como un puño así directo. Casi que sentimos acá, como está diciendo David, que se sacude todo en nuestra vida. Pero dice aquí, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Y mire cómo lo dice David también en otro salmo, 142, dice: a ti clamo, Señor, digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Y en el Salmo 73 dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Él es nuestra herencia. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren caminar en esa herencia que Dios nos ha dado? ¿Cuántos dicen: yo quiero caminar en esa herencia en todas las áreas de mi vida? Yo quiero que mi familia camine en esa herencia. Yo quiero salir de la esclavitud. Hay todavía áreas de nuestra vida que vivimos en esclavitud. No la vamos a decir acá. Cada uno va a decir un área de su vida. No. Pero hay muchas áreas que usted sabe y usted conoce que están en esclavitud. Pero la invitación de Dios hoy es: yo ya te saqué de ese lugar, deja de estar en ese lugar, porque ya te saqué del lugar de esclavitud, te adopté, por lo tanto te di mi nombre, te di mi ADN, te di mi herencia, y ahora eres mi hijo, eres mi heredero. Así que yo te quiero pedir el favor de que te pongas en pie en esta mañana. Y Dios, ayúdanos a caminar en esa herencia que tú nos has dado. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que nosotros podamos, como dice tu palabra, vivir una vida plena y abundante. Y esa promesa que hay en tu palabra abarca todas las áreas de nuestra vida. Dice: yo quiero que tú vivas plenamente en tu área emocional, abundantemente en tu área emocional, en tu área económica, en tu área espiritual, que vivas una vida plena y abundante. Dios, pero hoy reconocemos que vivimos como esclavos en muchas áreas de nuestra vida. Es la realidad tal vez de algunas áreas de nuestra vida, que vivimos como esclavos, aún ya siendo llamados hijos suyos, aún ya habiendo una herencia ahí disponible, dispuesta para nosotros, pero nosotros queremos caminar en esa herencia, Dios. Nosotros en este día, Dios, queremos darte muchas gracias por esa herencia tan grande que nos has dado. Lo más grande que nos has dado es tu salvación. Nos diste una nueva oportunidad, nos diste una nueva vida, Dios. Gracias, Señor, por esa herencia que nos has brindado a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Pero también te damos gracias, Dios, porque tú solamente no nos dices: yo cambié tu futuro, tu destino, y cuando llegues al cielo, cuando tú mueras, vas a disfrutar de esa salvación tan grande. Pero tú también nos dices: hay una herencia disponible para que tú vivas aquí en la tierra, para que tú puedas disfrutar de ella aquí en la tierra. Y nosotros queremos caminar en esa herencia, Dios. Nosotros queremos, Padre, que tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos direccione en cada área de nuestra vida, y cada día sea allí sanando, sea restaurando cada área de nuestra vida, y sea tocando cada fibra que hay en nosotros, para que podamos realmente disfrutar de esa plenitud que viene de ti, Dios. De esa plenitud que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque aunque haya malas noticias, Señor, nosotros no dependemos de eso, Dios, sino que dependemos de ti, Dios. Aunque tal vez
se avecinen tiempos difíciles, y tu palabra lo dice, que vendrán tiempos difíciles y complicados, pero tú cuidarás de nosotros, Señor. Tú guardarás nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Te damos gracias porque dice tu palabra que tu Espíritu Santo está todos los días con nosotros, en todo momento, en cada temporada que estemos viviendo. Tal vez estamos viviendo temporadas difíciles. Hay personas, familiares de esa congregación que están viviendo temporadas difíciles, pero tu palabra nos dice que aún en tiempos difíciles tú estás con nosotros, que aunque andemos en un valle de sombra, de oscuridad, tú estás allí como ese pastor bueno que nos cuida y nos protege, Dios. Te damos muchas gracias en esta mañana, y yo te invito a que con tus palabras tú le digas: gracias, Dios, por lo que tú has ganado para mí. Gracias por todo esto, Dios, que tú has ganado para mí, Dios. Pero ayúdame a vivir como ese hijo tuyo, Dios. Ayúdame a vivir de esa manera, Dios. Gracias, Dios, porque lo que tú ganaste para mí fue libertad, no fue esclavitud. No es estar esclavos, no es estar atados, sino es caminar en libertad en todas las áreas de nuestra vida. Así que te damos muchas gracias, Padre, por esa herencia que tenemos al ser tus hijos, Dios. Y gracias porque tú has dicho esas palabras sobre nosotros, que vas a hacer de nosotros una nación grande, que nos bendecirás, que engrandecerás nuestro nombre y que nosotros seremos bendición para otras personas. Mira, esa herencia que Dios nos ha dado es para bendecir a otros. Obvio, es para disfrutarla a nosotros, pero es para que otros puedan disfrutar de esa herencia. Señor, y te damos gracias porque tú nos vas a llevar allí a lugares, Señor, donde hay personas que viven en esclavitud, Señor, para que ellos te puedan conocer a ti, Dios, y puedan caminar, Señor, como hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias por esto, Dios, y en esta mañana oramos por todas las peticiones que hay en nuestra vida, Señor. O nos unimos como familia para orar por los que están enfermos en esta comunidad o de nuestra familia, Señor, y te damos muchas gracias porque parte también de tu promesa es la sanidad, Señor, para nosotros. Y porque tú ganaste allí en la cruz esa sanidad para cada uno de nosotros, Dios. Te damos muchas gracias por esto. Entregamos cada petición que hay, Dios, cada cosa que hay en las familias de este lugar, Dios, cada situación que están viviendo, Señor, en ese tiempo las entregamos a ti y te pedimos, Espíritu Santo, que podamos estar tan conectados contigo, tan cerca de ti, Dios, que podamos escucharte claramente, Dios, que podamos seguir tus instrucciones, Señor. Gracias, Dios, porque no seremos sacudidos, porque tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú proveerás para nosotros todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, porque tú nos perdonas, nos restauras. Gracias, Dios, porque tú, si estamos cansados, nos das nuevas fuerzas, Señor, nos levantas de nuevo. Si hemos caído, Dios, tú nos levantas de nuevo y nos haces caminar por tu gracia. Señor, te damos muchas gracias por esto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese papá que tenemos y que nos ha dado esa herencia tan grande. Puede tomar su lugar, por favor. Ya vamos a finalizar. Solamente queremos contarles dos cositas importantes. En octubre 30 tenemos una actividad muy bonita que vamos a hacer como iglesia, todos. Se llama La Carta. Es muy sencilla. Simplemente ese día nos vamos a encontrar acá a las 10. Nos vamos a ver de 10 a 11. Y luego vamos a salir por grupos. Acá ese día ya les vamos a dar todas las indicaciones. Usted no tiene que hacer nada ni traer nada. De pronto sí tráigase como cachuchita o algo así porque vamos a estar en la calle. ¿Listo? Y se echa bloqueador, así bien bonito. Entonces los invitamos a que usted se pueda anotar ahí en esas hojas que están ahí atrás. Y para pues hacer parte de esta actividad. También, adicional a esto, le recordamos que tenemos esas tarjeticas
de la iglesia, con los datos de la iglesia, las redes sociales, y con esta pregunta que dice, ¿lo has probado todo? ¿Lo intentarías con Jesús? Es una manera, una herramienta, cómo podemos compartir de Dios a través de nuestra semana, cuando usted va a hacer alguna diligencia, cuando usted coge un taxi, cuando usted está en el transporte, bueno, con cualquier persona que Dios le ponga a su lado, usted lo puede hacer. Si usted quiere esas tarjeticas, aquí afuera también las vamos a tener ahí disponibles para que usted se pueda llevar unas tarjetas de esas por una módica suma de, mentiras, usted la puede llevar todas las que quiera, ¿listo? Así que, bueno, no siendo más, Camilín nos va ya a finalizar aquí la reunión.